¿Cómo estás, Cintia Jaime? Bienvenida a Más de Dos. Es un placer tenerte desde allá, desde Suiza, en donde estás, con este proyecto atractivo que desde Suiza desembarca en Argentina, que se llama... ¿Cómo estás? Gracias por la invitación al programa y un saludo también a la audiencia. Bueno, vamos a arrancar con que nos describas un poco lo que es Bienvenido a mi pueblo, o la fundación que lo... Es Vicis. ¿Por qué es Sí, Vicis? Esvichis Contanos. tomamos el latín, tenemos un eslogan que es "Sé el cambio, be the change", que lo tomamos de Gandhi, que dijo: "Sé el cambio que quieres ver en este mundo". Y lo tomamos en latín y en inglés, que nos pareció, bueno, el latín es un internacionalismo histórico, y el inglés es un poco el medio en donde una gran mayoría de la población mundial se entiende. Contanos un poco para que la gente lo sepa. Vos estás ahora en Suiza, en este momento, y estás instalada en Suiza, y la fundación tiene base ahí, ¿no? Desde ese lugar, y Sí, han elegido Argentina para uno de sus primeros proyectos. Bueno, nos contás un poco todo eso. sí, efectivamente yo estoy residiendo y soy ciudadana suiza hace 25 años. Vivimos en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, cercano a una ciudad, y aquí fundamos la Fundación Esvichis, que eh, propone, digamos, y revertir la migración mundial desde que se fue dando antes del coronavirus hacia las ciudades, desde las ciudades hacia los pueblos. Resultaba una migración insostenible, veíamos que la balanza territorial estaba cada vez más quebrada, que había una crecida importante en las ciudades, donde semanalmente migraban 3 millones de personas, 12 millones al año, al millones de personas al año. Esto nos daba la pauta de que había un desequilibrio y una falta de atención en donde el problema se originaba, que era en el sector rural. Por un lado, había ya una tendencia migratoria que consideraban irreversible a niveles internacionales, desde las Naciones Unidas, distintos organismos, y nosotros nos propusimos que las personas viven donde pueden y no donde quieren, que las ciudades que expulsaban ya familias y que pueden ser los pueblos atractivos y revertir su migración utilizando, digamos, Internet como primera base y llamando a familias que hagan lo mismo que hacen en la ciudad, pero que lo hagan desde un pueblo. Esa Claro. era nuestra apuesta. La idea es, porque cuando uno escucha, tengo la oferta de irme a vivir a un pueblo rural, piensa que tengo que hacer tareas agropecuarias. Y Claro, digo, yo no sé nada de eso, pero claro. no es así. No, está asociado es decir, hay que romper con los mitos y hay que desterrar estas narrativas que son falsas. Uno puede vivir en un pueblo y producir, como ocurre en varios lados, para grandes marcas. Tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo es la firma Hermès París, que no produce en París, produce en un pequeño pueblo cercano al río Ródano. Y esto lo sabe pocas personas, pero la realidad es que la producción se puede hacer desde cualquier lado, donde uno tenga internet y mano de obra calificada. Ahora, por ejemplo, Cintia, te pregunto, porque alguien que está muy bien económicamente, muy cómodo con su empresa, quizás no piensa en cambiarse. Pero alguien que quizás está empujando por un emprendimiento o llevándolo siempre con el agua al cuello, quizás cansado de la vorágine de la ciudad, piense, bueno, ¿cómo hago de la nada a instalarme en qué lugar? Voy a necesitar ayuda de la gente propia del lugar.
tendré posibilidad, Absolutamente. tendré internet segura, porque el gran problema de Argentina es, yo trabajo por internet y no tengo redes buenas de internet, eso, ¿no? Me parece como que hay que empezar a trabajar eso también. Sí, Paula, ahí está la clave, es decir, lo primero que uno necesita cuando quiere integrarse o irse hacia otro lugar es despejar la bienvenida, es decir, la bienvenida, quién me va a recibir, quién está del otro lado, el negocio, ¿me va a funcionar lo que hago? Y después como corolario viene la vivienda, ¿dónde Sí, habito? eso es ¿Qué lo de menos. disponibilidades hay? Eh, pero digamos, son los tres pilares que trabajamos dentro de Bienvenidos a mi pueblo. Bien, Por eso creamos este programa y definimos, ok, lo primero que yo necesito entender es si ese pueblo desea dar bienvenida a personas. Si no bien, hay bienvenida, formas guetos o vas a tener problemas de integración y eso no quiere nadie. No claro. te va a funcionar el negocio y más que nada porque no te relacionaste con la gente. Y es local. Si el producto es local, todavía es más complicado. Si el producto es regional o nacional, bueno, podés vivir como si estuvieras en un country y saludas a la gente de lejos. Pero no es la idea. Nosotros queríamos hablar de una repoblación sostenible, planificada, en función de, primero, la bienvenida. En segundo, el pilar central, ¿qué quiere el pueblo? ¿Qué desea? ¿Qué no tiene? ¿Qué se acostumbró a no tener y le gustaría tener? Claro. Y ahí hacemos el mapeo, el estudio. Organizamos para la bienvenida a la comunidad, hacemos el estudio de mercado de las posibilidades que tiene ese pueblo, un zapatero, un reparador de máquinas, el electricista, el plomero, y después todo aquello que cualquiera puede producir desde la ciudad y lo produce en el pueblo. De hecho, tenemos si contamos lo que es Bienvenidos a mi pueblo, que fue llevado en un pueblo de Argentina como experiencia piloto, tenemos la Colonia Belgrano, que era un pueblito típico perdiendo población, de 1.300 habitantes, a 2 horas de una gran ciudad, a 1 hora de otra gran ciudad, a 20 minutos de una ciudad intermedia, y no sabía cómo hacer para detener su éxodo. A este pueblo lo mapeamos y listamos una cantidad de 20 distintos oficios y profesiones. Llamamos a 20 familias en aquel momento y se anotaron 20.000 en 4 semanas. 2016. ¿Y te acordás que te comentaba que nosotros queríamos demostrar que la gente vive donde puede y no donde quiere? Y Claro, que si uno le da la oportunidad de salir de una ciudad, lo hace. Bueno, esa fue la primera prueba que tuvimos. Lo demostramos rápidamente que es una cuestión de oferta y de visualización y no de tendencia irreversible, como se proponían desde distintos lugares organizacionales y académicos. Y luego lo que hicimos fue acompañarles a desarrollar su plan de negocio con mentores, capacitadores. Ese pueblo, hicieron las capacitaciones en el pueblo, una vez que lo mostramos, tiene escuela primaria, secundaria, clubes, caminos asfaltados, conectividad, una ambulancia, era ambulancia privada, ahora la tiene pública, la conectividad se mejoró como una serie de, digamos, de metas que nos fijamos, y trabajamos con gobiernos, porque trabajamos con la comunidad, con el gobierno, incluso el gobierno de Santa Fe se animó a seguir esta prueba poniendo infraestructura en el pueblo, con distintas mejoras que necesitaba, y dando planes de vivienda, los mismos que les hubiese dado a estas familias en la ciudad, dándolos en el pueblo, y dando algunas más para los vecinos para equiparar un poco claro. para que la bienvenida sea correcta. O sea que Eso, cubrimos las 3 pilares dentro de un proceso acompañado. Sí, eso te iba a preguntar, porque me parece que la política pública es fundamental, central. ¿no? Eh, es más, creo, corregime, que hay algunos países en Europa que hasta les dan beneficios impositivos y demás a personas que se van a los pueblos, y hay políticas muy fuertes para tratar de desestructurar estas grandes urbes que terminan generando círculos de pobreza, ¿no? Esta Así es. discusión, ¿no? Entonces, y cuando uno piensa en la Argentina, por ahí Santa Fe
ese lugar es claro porque es uno de los lugares más productivos que hay en la Argentina, si querés, porque es el centro agropecuario, es un buenísimo lugar, ¿no? Es Excelente lugar con pocos habitantes. con muy pocos habitantes, es muy, muy, muy buen lugar. Ahora, ¿cómo se puede, esto podría apuntar a algo más fuerte? Es decir, que aquellos que vienen de Santiago y terminaron presos en el conurbano bonaerense puedan volver a sus pueblos de Santiago con la infraestructura que en Santiago nunca han podido desarrollar. Todo esto es político, si querés, ¿no? Sí, en ese sentido, la política pública, digamos, puede dar incentivos para redireccionar a la población y buscar una balanza territorial equilibrada y hacer inversiones, no para agravar el problema en una ciudad, sino hacer inversiones en el lugar donde se produce el quiebre, la causa. Falta, por ejemplo, un asfalto en algún lugar. Si pensamos en pueblos que han perdido la conectividad por los trenes, pero más que nada han desaparecido tal vez porque tenían caminos de tierra. Porque, por ejemplo, darte el ejemplo de Cadret, que estaba la fábrica Santa Rosa, que ahora se trasladó a la zona de Tambera de Santa Fe, es porque Cadret tenía, la familia que la fundó, la fábrica se hubiese quedado ahí, sacaba la producción por caminos de tierra cuando se Claro. cortó el tren. Pero lo compraron capitales franceses y se preguntaban cada año por qué sacan la producción por caminos de tierra. Y entonces decidieron trasladar la fábrica a la zona tambera. Como nota de color lo digo, ¿no? O sea, Sí, si sí. hubiese habido un camino, esa fábrica no se hubiese trasladado. Pero qué falta de comunicación, porque, a ver, no sé, uno lo ve fácil desde afuera, porque si la empresa francesa va y se planta frente a los jefes comunales y le dice, necesitamos asfaltar, si no nos vamos, y se va el empleo del pueblo, no sé, como suena ilógico. Parece Sí. increíble, pero estamos hablando de políticas públicas que son centrales y fundamentales para acompañar el desarrollo rural. Y que en ese momento internacionalmente estaban pensando que en la ruralidad no hay nada más que hacer. Es lamentable que hayamos pasado por ese ciclo donde, bueno, las personas se hacinaron, creció enormemente las ciudades, que no era necesario si se hubiese de internet digamos, de acompañamiento y demás. Bueno, y por eso está este programa. Ahora estamos trabajando, estamos con el gobierno realmente con buenos contactos, con distintas reparticiones a nivel nacional y también a nivel provincial, y están muy interesados en descentralizar las ciudades. Claro, y vos Eso, tenés países, por ejemplo, como Francia, se me vino a la cabecita ahora, que tiene una política agropecuaria, que justamente es uno de los grandes problemas que nosotros los argentinos tenemos, y que no la quiere ceder por el impacto que tendría en la movilidad en sus pueblos, porque no tiene ninguna eficiencia en su producción y solamente produce porque está subsidiado y no deja que entren productos de otros lugares. lo Y mismo la pasa gente, en Suiza. claro, entonces hay Porque hay una, una política territorial importante, viene también una mentalidad de la época de la guerra, también tenés una cultura del know-how, del cómo hacer, hay productos regionales que son, si se pierde ese conocimiento, son irrecuperables. Todo eso tiene un valor, y tiene un valor que realmente es el valor de la vida, porque comer un rico queso, porque que las cosas tengan calidad, aunque no sean competitivos con el queso más barato que tiene acelerador, aunque todo eso tiene un valor para el ser humano y que hay que recuperar. Son los valores, digamos, que nos hacen que no solamente hay que ir por donde la cuenta da muchos ceros al final sobre la derecha. A veces digamos, hay que replantearse, ¿no? ¿En qué casos es bueno subsidiar?
para continuar con una cultura, con una balanza poblacional equilibrada, ¿cuánto nos sale después solucionar el problema? Claro. Si uno hace esa ecuación al final, quedarnos sin el queso, solucionar el problema de la gente que no tiene empleo, todo lo que significa desmembrar al ser humano de su entorno, todo eso que se paga, que tiene un costo al final en psiquiatras, en médicos, en todo, Seguridad. en infraestructura, en seguridad, en todo lo que viene después por la frustración. Bueno, será cuestión de pensar las cosas ya teniendo el diario de ayer, porque ya sabemos lo que pasó en las ciudades, ya sabemos somos más conscientes con lo que significa cuando se viene una pandemia, qué significa vivir del modo que vivimos. Entonces, uno puede llegar a ver que ahora son políticas que creo que en todos lados pasan estas reflexiones, y son políticas distintas las que se esperan, porque los seres humanos estamos cambiando paradigmas y nos estamos dando cuenta. Sí, yo creo que sí, que más en las nuevas generaciones hay una revalorización de esa cultura regional de la que estabas hablando. Una pregunta te hago. Yo creo que hay una palabrita que no la ponemos sobre la mesa, que tiene que ver con la distribución de la riqueza y la corrupción, que son dos grandes trabas para este desarrollo de que estamos hablando. Si logramos transformar estas dos cosas, todo es posible, pero parece que es muy difícil eso, ¿no? El Gini, que es digamos, la medición de la distribución del PBI de un país, es realmente alto en la Argentina. Eso significa que todavía se debe trabajar la distribución de una riqueza equitativa. Es decir, lo que entra queda en manos de pocos. Claro. Y en ese sentido, Latinoamérica realmente tiene asignaturas pendientes en este sentido. Faltan filántropos que den la mitad de lo que la promesa de dar la mitad, que se está instalando en muchos países. Es decir, todo esto tenemos que mirarlo como un proceso. Sí. Y dentro de este proceso, Latinoamérica, la verdad que si lo medimos y está avanzando.